La clase anterior me hicieron esta pregunta en el chat. ¿Cuándo dejaremos de hablar de identidad? Y ahora les voy a aclarar cuándo vamos a dejar de hablar de identidad. ¿Ya? Alguien estaba preguntando por ahí. Uy, se demoran en abrir el chat. Chiquillos, ustedes saben que mientras haya contexto de respeto, los micrófonos están abiertos para que puedan preguntar o también puedan levantar la mano si tienen alguna duda. El chat, lamentablemente, trato de abrir, pero no aparece. Casi las dudas que puedan tener, por favor traten de hacerla por audio, o si bien si hay alguien que la lea, sería fantástico. ¿Ya? Entonces, vamos entrando, bienvenidos los que han venido entrando recién, y ¿cuándo cuándo dejaremos de hablar de identidad? Esta clase vamos a aclarar cuándo vamos a dejar de hablar de identidad. Y el menú de esta clase tiene que ver justamente con el tema de bienvenida, que ya lo estamos haciendo y lo estamos terminando, el objetivo de nuestra clase. ¿Ya? Voy a plantear cuándo dejaremos de hablar de identidad y solo se van a dar cuenta cuándo vamos a dejar de hablar de identidad. Así como también vamos a hacer algunos ejercicios ahora, ¿ya? Para definir qué es la identidad, o también la identidad personal, nacional, latinoamericana, literaria, chilena. Y los comentarios finales que surgen de ustedes también y la autoevaluación que tiene que ver con nuestra clase. Entonces, ¿cuál es el objetivo puntual de esta clase? Es que ustedes puedan desarrollar la capacidad de definir el concepto de identidad y diferenciar los tipos de identidades. ¿Ya? Como por ejemplo, ¿qué es la identidad personal? Que en las clases anteriores, por ahí algunos trataron de responder y que no estuvieron mal. También lo que es la identidad chilena y lo que es la identidad latinoamericana. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? Si me dicen por audio sería mejor, ¿no? Ya, bien, Panchita. Entonces, ¿en qué parte estamos nosotros en este momento de actividad o desafío? Estamos en la parte en que ustedes tienen que hacer una definición de identidad latinoamericana, ¿cierto? Bien, Panchita, gracias por mover la cabecita. Y lo último que tenemos que revisar o tratar de establecer una identidad literaria chilena. Por lo cual, las actividades que tenemos que tener en 2 semanas más tienen que ser estas 4 definiciones. Lo que es la identidad personal, lo que es la identidad chilena, lo que es la identidad latinoamericana y la identidad literaria chilena. Si es que las podemos llegar a terminar a hacer. ¿A qué me refiero? Porque el mismo concepto de identidad ya es algo complicado. Por lo cual, poder hablar de identidad personal, nos vamos a dar cuenta que si bien hay algunas cosas que se comparten y que podemos identificar o podemos reconocer de inmediato de las personas, hay otras cosas que se empiezan un poquito a confundir. Es lo mismo que la identidad chilena. Cuando tratamos de definir qué es la identidad chilena, vamos a darnos cuenta que dependiendo de autores o dependiendo de la información que nosotros manejamos, podemos establecer una identidad chilena, como también podríamos hablar de una identidad latinoamericana, que es un nivel más global, ¿ya? Para de nuevo volver a retomar lo que es la identidad literaria chilena. ¿Qué información nos va a servir de acá? La identidad chilena para poder definir si existe o no existe una identidad literaria chilena. Entonces, vamos a hacer los ejercicios prácticos y aquí necesito de su ayuda. ¿Ya? Y por favor sea por audio. Porque el primer ejercicio que vamos a hacer tiene que ver con definir qué es la identidad. Casi, ¿quién podría definir eso? Cualquiera de ustedes. Si no sale ningún voluntario, le voy a pedir yo que lo pueda decir qué es la identidad.
a lo mismo que definir lo que es la identidad personal, lo que es la identidad chilena, lo que es la identidad latinoamericana y por último, definir lo que es la identidad literaria chilena. Para el primer ejercicio voy a pedir ayuda. Y ya que la Panchita tiene la cámara encendida, Panchita, ¿usted podría definir qué es la identidad, solamente el concepto de identidad? Como usted se lo imagine, como lo ha dicho en clases anteriores, y a lo mejor ahora con algo nuevo, con toda la información que ha podido recopilar. Podría ser así como a primera vista. No sé, así eso me da con la impresión. Ya, pero para ti, ¿qué es la identidad? Que, mi identidad, pues yo, mi rostro, mi cuerpo, mi personalidad, eso para mí. Ya, bien. En esa respuesta, Panchita, usted está definiendo más, un poco más lo que es la identidad personal, que lo cual no está malo, pero ¿qué es la identidad? Ahí está, es ese conjunto. ¿Lo podría leer, Panchita? Es el conjunto de características o rasgos que nos diferencia entre los seres humanos o de un colectivo, alcanzando en el ámbito cultural, social, regional, nacional, continental, etc. Continental, etcétera. Bien, gracias. Esa primera definición de identidad la hice yo, ¿ya? Esto lo hice yo con mis propias palabras, con el conocimiento que tengo. Y lo hice yo para que ustedes vean también que nosotros podemos establecer lo que es un concepto de identidad, o definirlo, qué es la identidad, son estos. ¿Y por qué se habla de rasgos, diferencia entre seres humanos? Porque todos no tenemos la misma identidad. ¿Por qué se habla de colectivo? Porque a veces también la identidad la podemos sacar de una comunidad. Por ejemplo, nosotros como colegio tenemos una identidad que nos diferencia de los otros colegios. Y ahí estamos hablando de un colectivo que puede alcanzar un ámbito cultural, social, regional, nacional. O sea, el concepto de identidad lo podemos aplicar en distintas cosas. ¿Qué es lo que nos dice la psicología sobre lo que es la identidad? Esta definición, ahí abajo aparece el link de donde la saqué. Panchita, ¿podría leer, por favor, la definición desde aquí en psicología? En psicología se entiende con este término la identidad personal, es decir, el sentido del propio ser continuo a lo largo del tiempo y diferente, como entidad de todos los demás. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esta definición? Nos está diciendo que tiene que ver con el propio ser continuo. Ojo y atención con esto, que una identidad de una persona, de una nación, de una comunidad, no es una cuestión fija. No es que yo lo defina ahora y eso va a ser por siempre. No, puede variar de acuerdo al contexto o a las relaciones que tenga con otros. Por ejemplo, la identidad de ustedes, lo que era cuando eran pequeñitos, a lo que son ahora, es distinto a cómo van a ser en 10 años más. Van a haber variaciones, van a haber matices que los van a ir diferenciando. Por lo cual, cuando hablamos de identidad personal, y aquí le voy a pedir, Kaila, ¿tú podrías dar una definición de identidad personal? Francisca ya se adelantó con algunas cositas, pero me gustaría escucharte a ti, Kaila, por favor, pero por escucharte, porque por el chat no lo puedo ver. Ya, vendría siendo como las características que nos definen entre nosotros, las personas, dentro de una sociedad. Eso. Bien, bien, bueno, ¿viste? ¿Cómo lo definí yo? Kaila, ¿lo podrías leer, por favor? Es el conjunto de características, rasgos y pensamientos que se va adquiriendo con el tiempo y nos diferencia de otras personas. Podemos compartir algunas cosas, pero nuestro carácter y temperamento va marcando nuestro comportamiento. Por ejemplo,
Dos hermanos, a pesar de tener los mismos padres, su identidad los diferencia. Kaila, con lo que tú respondiste, con la definición que establecí yo o que escribí yo, ¿hay cosas en común, cierto? ¿O no? Sí, algo. Ya, bien, sí, hay algo. Lo que pasa que a lo mejor mi definición está más acabada porque yo tengo mayor conocimiento, pero eso no significa que lo tuyo está malo, lo tuyo está bueno, como base está bueno. Y es ahora que tú tienes que tratar de avanzar más en esa definición. Ahora, ¿qué nos dice la literatura con respecto a lo que es la identidad personal? Y eso también lo saqué de un diccionario de psicología. Por favor, Kaila, ¿lo podrían leer? Ya. Es la reflexión que el sujeto hace sobre su propia continuidad temporal y su diferencia de los demás. Si lo queremos ver en frío, esto se tendría a ser una síntesis de lo que yo puse anteriormente. Ahora, si ustedes se fijan, utiliza un concepto un poco más técnico porque habla de continuidad temporal. ¿Y a qué se refiere con continuidad temporal? Justamente a que nosotros cada cierto tiempo, durante nuestra experiencia de vida, nuestra identidad puede ir variando. Y que además nos hace diferentes de los demás. Por eso es que el ejemplo que puse acá de dos hermanos, a pesar que son del mismo papá y de la misma mamá, su identidad es distinta. Pueden tener rasgo al papá, pueden tener rasgo a la mamá, pero según las relaciones que tengan con los otros seres humanos en el contexto cultural e histórico en el cual se desarrollan, marca la diferencia. Dos hermanos que pueden tener un año de diferencia, también ese año de diferencia marca la identidad de cómo se comporta uno y cómo se comporta el otro. ¿Pueden tener cosas en común? Sí, pero también tienen otros rasgos que los diferencian. ¿Ya? Gracias, Kaila. Entonces, hasta ahí ustedes debiesen tener o haber mandado lo que es la identidad personal, lo que es el concepto de identidad, pero también la tercera actividad tenía que ver con la identidad chilena. Maximiliano, ¿cómo podrías tú definir una identidad chilena? Por favor, arrójate con lo que se te ocurra, todo es bien recibido, todo se suma. Pero por favor, Maximiliano, si puede ser por el audio. Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué es para ti la identidad chilena? La cueca, el 18, no sé, po. ¿Eso o no? Ya, sí, esos son dos elementos que muestran un poco lo que es la identidad chilena, pero en estricto rigor, la cueca y el 18, ¿te identifican a ti como chileno? La bandera y la cultura y Ya, eso, pues, ¿no? ya. Pero la pregunta que te acabo de hacer, Maximiliano, ya hablaste de cueca, hablaste del 18, hablaste de la bandera y la cultura. ¿Eso te identifica a ti como chileno? No sé, no sé, profe, no callo. Ya. Bien, es complicado porque decir yo, la bandera me identifica, ahora mismo que está el conflicto con los mapuches, y que en las redes sociales aparece todo esto, este conflicto de nosotros como chilenos con el pueblo mapuche. Entonces, para establecer un concepto o una definición de lo que es la identidad chilena, lo definí de esta forma. Maximiliano, ¿lo podrías leer, por favor? Yo se lo leo, profesor. Bueno, por favor. Se forma a partir de sus símbolos patrios, valores, tradiciones y cultura, pero es complejo porque también debemos reconocer la diversidad cultural original y la influencia extranjera, aunque podemos reconocer ciertas características en la actualidad. Ya, Panchita, ya que lo acabas de leer y parece que el Maxi se perdió, mi pregunta es, lo que mencionó Maximiliano con la definición que tú acabas de leer, ¿hay cosas en comunes? Sí, el símbolo patriota, las tradiciones y la cultura. Correcto, bien. ¿Te das cuenta? Entonces,
lo que mencionó Maximiliano, si bien fueron conceptos un poquito vagos, aquí están unidos. Aquí están unidos con símbolos patrios, que habló de la bandera, con valores. ¿Qué valores tenemos nosotros los chilenos? ¿Será tan solo la solidaridad de podernos ayudar cada vez que hay alguna tragedia o algo terremoto o tragedia, como por ejemplo ahora las ollas comunes que se está dando mucho? ¿Tendrá que ver con algo de nuestros valores? Cuando hablamos de tradiciones, Maximiliano habló de cueca. ¿A ustedes les gusta la cueca? ¿Es parte de nuestra tradición? Maximiliano, por ahí apareció. Y de la cultura. Por eso es complejo tratar de establecer una definición de identidad chilena y que eso sea para siempre, sino que va a ir variando de acuerdo al contexto histórico. Por lo cual, yo traté también de buscar información, y esta información... Oh, me equivoqué. Y esta información tiene que ver justamente con... Esta definición no aparece en línea aquí, pero está en el patrimoniocultural.cl, que dice, en el contexto de la celebración del centenario, el guaso se convirtió en el representante ícono de la chilenidad, pues se le asoció con una cultura y tradiciones propias que lo distinguían de sus pares latinoamericanos. Esta imagen fue promovida por un discurso nacionalista que ensalzó en las virtudes y valores de la raza chilena. Ojo y atención. Si volvemos aquí al texto, dice, celebración del centenario. ¿Cuántos años ya tenemos como Chile, como república independiente? ¿Son 100 años? No sabría decirle, profesor. Y hace un par de años atrás no se celebraron los 200 años de la independencia. ¿No se acuerdan? Bueno, se celebraron los 200 años de la independencia, por lo cual aquí habla del guaso. Pregunta para cualquiera de ustedes, ¿el guaso nos identifica como parte de ser chileno? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa con los mapuches? ¿Nos identifica como parte de ser chileno? Sí, también. Aquí en esta definición del patrimonio cultural no aparece. Habla de virtud y valores de la raza chilena. Por eso, tratar de establecer una definición de la identidad chilena habla de ser complejo, pero es lo que tenemos que tratar de hacer, o es lo que ustedes tienen que tratar de hacer. ¿Ya? Casi. Haciendo resumen, las actividades que se han realizado hasta el momento es la definición de identidad, es la definición de identidad personal y es la definición de identidad chilena. Esas actividades o desafíos debiesen haberlo enviado al correo, a mi correo. ¿Ya? Así que quienes no lo han hecho todavía están a tiempo. Y ahora pasamos al otro concepto de identidad. Identidad latinoamericana. Montserrat, Jorge, Jorge, tú podrías definir, bienvenido, ¿tú podrías definir el concepto de identidad latinoamericana? Arrójate con la idea que te salga, ¿no? Somos mestizos. Ya, somos mestizos, es una idea, ya, bien. Es lo único que se me ocurre. O sea, igual tenemos harta cultura en el ámbito de la literatura. Podría ser. Ya. Ahora, chicos, atención aquí. El concepto de identidad latinoamericana es el concepto que ustedes hoy por hoy debiesen estar realizando o estar terminando como actividad que se había dado antes del descanso que tuvimos. Por lo cual, aquí les dejo el mensaje. Como dice aquí, Francisca, ¿podrías leerlo, por favor, lo que está en rojo? Recuerden que están trabajando en esta definición y es solo que hablaremos en la siguiente clase para establecer en conjunto una definición de identidad latinoamericana. Entonces me pregunta Francisca, ¿de qué vamos a hablar la próxima clase?
de la identidad latinoamericana. Bien, porque todo lo demás ya estaría pasado. Y el último concepto que tenemos que terminar de trabajar tiene que ver con la identidad literaria chilena. Scarlett, ¿tú podrías hacer una definición de identidad literaria chilena? Así, arrójate con cualquier idea, por favor. Ojalá sea por audio. O si no puede también... La profe, La es que verdad. no sé cómo expresarlo, pero sería, ah, no sé lo, ay no, no puedo. Mira, tengo cualquier concepto así. Los poetas, Yo tengo una que no sé. Ya. Es lo que mundialmente se reconoce y dos destacables que son Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Pero eso tiene que ver Claro. solamente con la literatura chilena. no, o sea, igual hay harta, Ya, Scarlett. No cierres el audio porque te voy a seguir preguntando. Por lo cual, como se dijo al inicio, tratar de hacer una definición de algo a veces es complicado. Y en este caso, claro que es complicado. Por eso se agradece el intento, Scarlett. Y el mensaje que les dejo yo, lo podrían leer. es que es lo que debemos trabajar y establecer en conjunto en las siguientes clases. Entonces, después de hablar o de definir lo que es la identidad latinoamericana, ¿de qué vamos a tener que hablar, Scarlett? De la literatura, ¿De qué? de la literatura. ¿Solamente eso? Mira, O sea, igual literatura. hartos conceptos más, pero entre Pero eso, mira lo que dice la presentación, pues. ¿Qué dice abajo en letras negras? la identidad Ya, literaria chilena. ya. Entonces, ¿de qué vamos a hablar después de hablar de la identidad latinoamericana? ¿Qué otra identidad nos falta revisar? La identidad literaria Identidad literaria, pero ¿de qué? chilena. ¿Ah? ¿Chilena? Correcto. Eso es lo que ahí Oh, vamos a terminar. Entonces, ¿cuándo vamos a terminar de hablar de identidad? Justamente va a ser cuando tengamos la establecido próxima clase. lo que es la identidad latinoamericana y lo que es la identidad literaria chilena. Las anteriores ya las tenemos definidas, por lo cual, haciendo resumen, ¿qué es lo que tienen que, cuáles son las actividades que ustedes debiesen haber entregado? Tiene que ver con lo que es la identidad personal, la identidad nacional, la identidad latinoamericana y la identidad literaria chilena. Entonces, Francisca, Sí, profesor. ¿qué falta para dejar de hablar de identidad? O cualquiera que tenga la respuesta, ya sea por chat, también lo pueden escribir. Ayúdenme. Ya, Kayla, Scarlett, cualquiera que la ayude. Ayrton, también puede participar. Jorge, Maxi, ¿qué falta para dejar de hablar de identidad? ¿Qué nos falta definir? Monse. Cualquiera que le ayude a la pancha. Nos faltaría terminar de realizar las definiciones de la identidad latinoamericana y ¿Ya? la identidad de la literatura chilena. Y de ahí hacer una reflexión respecto a todo lo de la identidad y de ahí pasar a algo más. Ya. ¿Y cuál fue la información de la clase de hoy? La ¿Cuál identidad fue? chilena. ¿Ah? La identidad chilena. ¿O no? Ya, es una parte, pero también hablamos de otras cosas, pues. ¿Qué es la identidad? Ya, bien. Aquí tratamos de hacer prácticamente un resumen de lo que tiene que ver con el concepto de identidad, las distintas partes de la identidad, que es lo personal, que es lo nacional o chileno,
latinoamericano y nos falta lo que es la literatura chilena. Por lo cual, dudas, comentarios y actividades atrasadas, recuerden enviar a mi correo. Y por favor, para que todos respondan ahora en el chat, ya, esas dos preguntas. Monse, por favor, ¿podrían leer, Dígame. ¿podrían leer acá? Aquí en lo rojo. Dice para que todos respondan en el chat. ¿Eso? Sí, y la pregunta, ¿Cómo fue mi participación durante la clase? ¿Puedo mejorar? Y después dice del 1 al 5, ¿qué nota corresponde para participar? Una cosa así, ¿o no? Sí, del 1 al 5, ¿qué nota me corresponde por participar? Esto, respóndanlo de inmediato en el chat. ¿Ya? Y si hay alguna pregunta o duda, háganla saber. Panchita, ¿alguna duda? ¿Te aclaré las dudas que tenías pendientes? Cualquier otra duda, profesor, le hablo a su correo. Ya, pero ahora, ¿le quedó más claro? Sí. La Francisca, Sí, es un ya, poquito más listo. Bien, la Francisca se colocó su evaluación, bien. La Scarlett también puso su evaluación. Gracias. Maximiliano, ¿cuál podría ser tu evaluación? Ayrton, ¿cuál puede ser tu evaluación? Isidora Pascual. Le pido disculpas por haberme confundido con su apellido en la clase anterior. Ya, pues Maxi, dice la nota, pero no dice si puede o no puede mejorar, pues hijo. Más o menos, ahí entre ya. Oye, ¿alguna pregunta que quieran hacer? Preguntar. Actividades, en resumen, ¿cuántas actividades son? Van a ser 5. ¿Cuántas las que tienen ahora? 3. ¿Cuál es la primera? Del concepto de identidad. ¿Cuál es la segunda? Identidad personal. ¿Cuál es la tercera? Identidad nacional. La cuarta, que está en desarrollo, identidad latinoamericana. Y la quinta que vamos a desarrollar es la identidad literaria chilena. ¿Ya? Casi todos los que puedan estar atrasados, no hay ningún problema que envíen, ¿ya? Sus trabajos atrasados. Y recuerden que el plazo está abierto a partir de hoy hasta el 7. Ahora, si ustedes se comprometen con que van a mandar las otras actividades atrasadas, igual yo puedo ceder un poco más de tiempo, ¿ya? Para que ustedes cumplan con sus actividades. Lo que me importa es que ustedes aprendan. Sepan diferenciar, como dice el objetivo, sepan diferenciar o sepan definir qué es la identidad, que tiene que ver con los rasgos, características que puede tener un sujeto o un ser humano o un colectivo. Cuando hablamos de colectivo puede ser una comunidad, ¿ya? Entender lo que es la identidad personal, que estamos hablando de rasgos, características que puede tener un sujeto y que éste puede variar en el tiempo, que está combinado con su carácter, su temperamento y los valores que puede ir adquiriendo. Cuando hablamos de identidad chilena, ¿ya? ¿Cuáles son los rasgos, características que nos identifican y nos separan, por ejemplo, de los peruanos, de los argentinos, de los bolivianos, que son los que están cercanos geográficamente? O la diferencia entre con los brasileños y los otros países más hacia al norte, con Uruguay, Paraguay, Colombia, ¿qué es lo que nos va diferenciando de ellos? ¿Ya? Si bien Jorge parece que fue el que lanzó el concepto de mestizaje con respecto a lo que es Latinoamérica, bien, es cierto, por eso cada vez que se va ampliando la definición desde lo personal, chileno, ya un poquito complicado, y hablar de una definición latinoamericana es mucho más complejo. Si bien es una idea para poder desarrollar, Jorge, la definición de identidad latinoamericana, entender el mestizaje de nuestra Latinoamérica y desde ahí reconocernos
como personajes distintos, con culturas distintas, pero que podemos convivir y nos podemos llevar bien. ¿Ya? Por eso es que ustedes tienen los links de apoyo. Revisen esos links de apoyo para que ustedes puedan mejorar sus definiciones. ¿Alguna pregunta, consulta que quieran hacer? No, profe. No, Francisca. Maximiliano, ¿alguna duda, pregunta? Jorge dice que no. Ayrton, ¿alguna duda? Kaila, Scarlett, Monse. ¿Quién tiene la mano levantada? Scarlett, hable. Profe, me equivoqué. ¿En qué se equivocó? Es que iba a apretar el chat y justo apretó la manita, así que... Ah, ya. ¿Pero tiene alguna duda? No, ¿No? ¿Tiene claro cuáles son los desafíos y las actividades que tienen que estar terminadas y las que vienen? sí, profe. ¿Ya? ¿Cuáles son las dos que vienen? ¡Ay! Eran la... Se me olvidó, profe. Pero sí la tengo claro. ¿Pero cuáles son? A ver, haga memoria. Si todavía estamos... Que se me olvidan los nombres. ¿Cuáles fueron las últimas dos que hablamos? Y que no La definen. latinoamericana. Bien, la Panchita. literaria chilena. Bien. ¿Escuchaste, Scarlett, lo que dijo No, Francisco? no se lo entendió, profe. Identidad latinoamericana e identidad literaria chilena. Son las dos actividades que nos quedan por terminar. Y la de latinoamericana la deben estar terminando. Y lo que vamos a trabajar o a hablar la próxima semana tiene que ver cómo podemos definir una literatura o una entidad literaria chilena. ¿Ya? Chicos, jóvenes, señoritas. Profe, ¿Sí? ¿se los mando separado en entidad personal, entidad chilena, latinoamericana, o se los mando todas juntas nomás? Mira, si lo tienes todo, mándalo todo en un solo correo. Si no, en la medida que vayas terminando, vas enviando. Ya. ¿Ya? Ya, porque si tiene algo hecho y no lo ha enviado, envíelo. Y después sigue enviando lo demás. ¿Ya? Ya, profesor. Ya. Y bueno, no me queda nada más que despedirme, desearle una buena tarde, que estén muy bien junto a sus familias. Muchas gracias por la participación y que estén muy bien. Y cualquier duda, consulta, no tengan problema de consultar al correo electrónico que les di ahí, nelson.cescot@blesgana.cl, y traten de utilizar el correo del colegio, ¿ya? Un gusto, que estén muy bien. Me despido. Están abiertos los Chao, micrófonos. profesor, cuídese. Chao, que estén bien. Cariños, que estén bien. Igual, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao, Ayrton, Maximiliano, Monse, que estén bien.